Entonces, vamos a ver la misión de la Gran Comisión. Prioridades de la Iglesia hoy. La pregunta es, ¿por qué definir nuestra misión es tan importante? Y la respuesta parece sencilla. Yo diría que tenemos recursos finitos y un tiempo limitado. La misión de la iglesia tiene un tiempo limitado, ¿no? Hasta que Cristo venga. Y si no estamos seguros de cuál es nuestra misión principal, corremos el riesgo de dispersar nuestros esfuerzos y perder nuestra efectividad. Y como veremos, la Grande Comisión no es solo una opinión entre muchos, es la directriz principal que Jesús mismo nos dio. Y es una directriz que está arraigada en dos verdades fundamentales que muchas veces nos olvidamos. Y la primera de estas verdades es que hay algo peor que la muerte. ¿Ya has pensado en eso? Hay algo peor que la muerte. Y creo que yo mencioné en la primera clase, y creo que repetí lo que voy a decir ahora en otras ocasiones, que el problema principal de la raza humana no es que le falta algo, eso es secundario. El problema principal tiene que ver con la relación que uno tiene con Dios. La relación de la humanidad está rota. El hombre nacido en pecado está lejos, está bajo la ira de Dios. Este es el problema principal. Y cuando hablo de que hay algo peor que la muerte, estoy diciendo que debemos entender essa verdade bíblicamente. Aunque la muerte es un enemigo formidable, no es el peor que puede ocurrirnos. La Biblia nos dice que la muerte es el último enemigo, resultado trágico del pecado, y debe ser odiada y vencida. Y nuestro Señor Jesús mismo, en su compasión, se indignó ante la muerte. Pero, como cristianos, el Señor nos enseñó a no temer la muerte. Y nos enseñó a no temer la muerte. ¿Por qué? Para aquellos que están en Cristo, la muerte es ganancia. Vamos a abrir nuestras Bíblias en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. E vamos a leer el versículo 21 y después 2 Corintios capítulo 5 versículo 8. Filipenses 1 versículo 21 diz: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a leer también 2 Corintios capítulo 5 versículo 8. Quem encontrar, pode ler, por favor. 2 Coríntios
5:8 dice, pero confiamos y más que quisiéramos estar ausente del cuerpo y presente al Señor. O que nos ensinam esses dois textos bíblicos que acabamos de ler? Enfim, El 2 Corintios era 2 Corintios 5. 8. 2 Coríntios 5:8. De quem está falando? Filipenses 1:21 e 2 Coríntios 5:8. Que del desear estar en la presencia del Señor. Sí. Está hablando de esto y está hablando de la muerte y de estar presentes con el Señor. Está ausente del cuerpo y presente en el Señor. Y estos dos pasajes son cruciales para desmitificar el miedo a la muerte física para el creyente. Y al hacerlo, esos dos textos establecen una idea o una premisa fundamental. Y esa idea o premisa fundamental es que si la muerte no es lo peor, entonces hay algo más terrible que la muerte. ¿Y qué es? Vamos a ver más adelante qué es peor que la muerte. ¿Qué piensan ustedes? Peor que la muerte misma es la ira de Dios. Sí, la ira de Dios. Mira, Jesucristo foi muito claro ao tratar de ensinar-nos sobre não temer a morte. E aunque Jesús dijo a sus discípulos que no temieran a la persecución, ni a quienes solo podían matar el cuerpo, si quiso, de hecho, que temieran algo mucho peor, el infierno. El infierno. Mateo capítulo 10, versículo 28, que dice Jesús. Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mira la segunda parte del verso 28. Temed más bien a aquel que puede destruir. Las palabras de Jesús sobre el juicio y la condenación no eran cosas esporádicas. Las encontramos en varias parábolas y enseñanzas de Jesús a lo largo del Evangelio. Por ejemplo, Mateo 11, 24 dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Mateo capítulo 25, de 31 a 46. Eu vou pedir a José que pueda leer, por favor. Mateo 25, de 31 a 46. Ajá.
dice, el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Gracias. Mira, de una manera muy clara, todo este pasaje habla del juicio. Así como de Mateo 11, Mateo capítulo 10 también. Entonces, el juicio, el tema del juicio, era presente en las enseñanzas de Jesús. Y esto estabelece en un aspecto la urgencia, digamos, de la misión. Aquí podríamos dizer, ao mirar estes temas acerca do juízo e da realidade do ser humano sem Cristo, que estamos tratando literalmente de um tema de vida ou morte. Não é um tema à margem da enseñança bíblica. E tampouco deveria ser um tema que negligenciamos em la predicação do Evangelho. O tema da doutrina do inferno não é um tema muito popular, não é um tema que chama a atenção, mas é uma realidade bíblica. Não há como desconsiderar a necessidade de falar sobre o inferno, mostrar que esta é a direção em que muitos todavia seguem caminhando e que a única maneira de cambiar a ruta é mediante a predicação do Evangelho, é através de la salvação em Cristo Jesus que uno tem sua vida, sua ruta cambiada. A doutrina do inferno, aunque impopular, é essencial para manter a estabilidade de nossa fé e de nosso ministério, funcionando como um lastre para um barco. Sabe o que é um lastre? É um peso que se põe no navio para que mantenha o equilíbrio. Então, mira, lo que quiero decir es que la doctrina del infierno no es la estrella polar que nos guía,
ni el timón que nos dirige, pero es el peso que nos mantiene firmes y en curso. Si perdemos de vista la realidad del juicio divino y del infierno, nuestra predicación pierde la urgencia y el poder. Nuestro mensaje se desvía de la salvación eterna a problemas temporales, perdiendo un enfoque vital. Entonces, compreender esta doctrina y mantenerla en su debido lugar es lo que va nos dar el equilibrio necesario para mantenernos enfocados en la misión que tenemos, que es hacer discípulos, como leemos en la Grande Comisión de Mateo capítulo 28. Y aquí después yo voy a leer una definición más larga de la misión que los propios autores del libro establecen. Bueno, dado que el infierno es real, nuestra tarea principal como iglesia es ayudar a las personas a ser salvas de la condenación eterna. Y lo hacemos eso mediante la predicación del Evangelio, que es el método establecido por Dios mismo. Isso significa, então, que a evangelização e o discipulado não são atividades opcionais ou simplesmente loáveis, são literalmente assuntos de vida e morte. E aqui, vale dizer que aliviar o sofrimento terrenal é bueno, e lo haremos, pero nunca devemos pensar que é o mais amoroso se ignoramos a necessidade mais profunda que o ser humano tem delante de Deus. O Evangelho, uma vez mais, o Evangelho de Jesucristo é o único caminho para escapar de lo que verdadeiramente devemos temer. El juicio de Dios. Pero la segunda verdade é que há algo mejor que a prosperidade humana. Mira, há algo pior que a morte e há algo mejor que a prosperidade humana. Essa é outra verdade que necessitamos considerar quando pensamos em entender claramente a missão que nos foi confiada por Deus. Assim como existe algo pior que a morte, também existe algo melhor que a prosperidade humana, entendida como uma boa vida terrenal. Se a prosperidade humana e o bem-estar são desejos naturais, e em muitos sentidos bendições, não são o propósito último de nossa existência, nem o objetivo final de la misión cristiana. Lo que quero apresentar-lhes com este tema é que, se pudermos, de alguma maneira, transformar este mundo em um lugar perfeito, sem injustiça, sem enfermidades ou conflitos, aún não habríamos alcançado o céu. Tendríamos aqui uma utopia terrenal, sim, pero não o deleite pleno e eterno que só se encontra na presença de Deus. Então, nós estamos aqui trabalhando para melhorar o mundo, ou tornar o mundo perfeito. E já vimos isso na classe anterior. Não vamos lograr porque somos imperfeitos. Pero sim, teremos um mundo perfeito quando Cristo regresse e estabeleça de uma vez por todas seu reino.
Entonces, perder de vista la predicación del Evangelio y el discipulado con el objetivo de desarrollar un mundo sin injusticia, enfermedades o conflicto, es trabajar por una utopía terrenal. El fin último de toda la historia bíblica, el clímax hasta el que apunta todo, es la adoración. Es la adoración. En el libro de Apocalipsis, nosotros vemos los ancianos, los seres vivientes y las naciones de pie ante el trono de Dios, adorando el Cordero. En Apocalipsis tenemos en el capítulo 4, 5 y 7 3 himnos, donde se pinta esta imagen de la adoración. Vamos a abrir aqui em Apocalipse capítulo 5. Vamos a ler por lo menos o capítulo 5. A partir do verso 9. De 9. Vamos a ler del verso 9 hasta el verso de número 12. César, por favor. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Gracias. Mira que himno tenemos aquí, donde la adoración se expresa de una manera que reconoce a Jesús como el Cordero de Dios, como nuestro Salvador. En el capítulo 4, versículo de número 11, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí me parece que el himno que encontramos en el capítulo 4, la adoración está dirigida, me parece, que a Dios como el Creador, y aquí a Dios como, en el capítulo 5, a Dios como nuestro Redentor. La adoración es el propósito principal y la meta de la misión. John Piper tiene un libro, Alegre-se las Naciones. En portugués es Alegre-se as Nações, donde habla justamente acerca de eso, que el combustible y la meta de la misión es la adoración. La adoración es este propósito principal que tenemos por delante. Y este es nuestro objetivo también. Entonces, el discipulado debe ser nuestra tarea fundamental. John Piper dijo en este libro que hacemos misiones porque falta adoradores. Es a través de la misión que nosotros vamos a ser discípulos, vamos
capacitar a sus discípulos a que adoren a Dios. Pastor, ¿ahí se está refiriendo a una adoración ritual o a una adoración natural, diaria, del individuo o no? O sea, ¿a qué adoración se está refiriendo? Sí, aquí yo veo, César, que podemos tomar la adoración en un sentido amplio. Adoración, una de las definiciones es reconocer algo o alguien como digno de toda gloria, honra y poder. Esa es una definición de adoración. Entonces, hacemos eso a lo largo de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Debemos demostrar que reconocemos a Dios como esta persona, la única digna de toda la adoración, honra y poder. Y es bueno pues que se haga esa aclaración, que es lo que creo que la Biblia también apunta, porque muchas personas pueden estar pensando eso, pues que se menciona el término adoración y se están refiriendo de repente al periodo de cántico de un culto, pues. Sí. Y no es que, como usted acaba de decir, es un sentido amplio que tiene que ver toda la vida de la persona, y no solamente de la persona, el individuo, sino también de la iglesia como cuerpo. Exatamente. E aqui, se entendemos dessa maneira que o propósito principal é a adoração, então a missão da grande comissão nos chama a ser, a sostener e a estabelecer adoradores em todo o mundo. Essa é a ideia que temos aqui. La nueva creación, los nuevos cielos y la nueva tierra son gloriosas realidades que esperamos con anhelo. Tendremos allá, tendremos paz completa, perfecta, prosperidad y abundancia en la presencia de Dios. Pero esa visión nos recuerda que a adoração a Deus é o centro. Aqui, assim como vimos nesses hinos, que são centrados em Deus como Criador e como nosso Salvador. O cielo brilha porque a glória de Deus lo ilumina e o Cordeiro é sua lumbreira. Apocalipse 21, versículo 23. Vamos a ler. Apocalipsis 21. Sim, versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. El versículo 5 del capítulo 22 nos diz: no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y mira, para que la gente experimente esta nueva creación, primero debe experimentar la salvación personal. Yo mencioné en la clase anterior, en una de las clases anteriores, que cuando pensamos en el Evangelio enfocado y el Evangelio en una lente más amplia, que uno pasa a disfrutar de las bendiciones de Dios y del reino de Dios cuando primero escucha el mensaje del Evangelio y se convierte. Entonces, aquí la idea es la misma.
para que a gente experimente essa nova criação, primeiro devem experimentar a salvação personal. A criação mesma anhela a manifestação de los hijos de Deus e será liberada da esclavitud e da corrupção só quando participe na liberdade gloriosa de eles. Aí podemos ler Romanos capítulo 8, versículos 19 e 21, que habla deste anhelo de la criação. Repita el pasaje, pastor. El pasaje, repítalo. Romanos 8, versículos 19 a 21. Pode ler, Glória, por favor. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, la ideia que os autores do livro que estou usando, o comentário, melhor dizendo, o comentário que hacen nesse texto é que a salvação personal, a salvação de los elegidos, viene antes de la restauração de toda a criação. E por isso diz o texto que a criação anhela a manifestação de Deus. A paz universal vendrá, pero a redenção personal vem primeiro. Essa é a prioridade temporal teológica. Abre el carro. Aunque Dios hará nuevas todas las cosas, nuestra labor como iglesia es ayudar a las personas a encontrar la salvación en Cristo Jesús, a encontrar una nueva relación con Dios. Y no estamos llamados a restaurar un planeta roto a su estado original de gloria, sino a chamar pessoas rotas a volver a su Criador. Então, delante dessas verdades bíblicas, nossa responsabilidade como igreja é a mesma que ha sido em cada época da história da humanidade. É a de testificar que este mundo está perdido en el pecado, que a vida humana é efímera em comparação com a eternidade, e que existe Deus santo e vivo que se ha revelado em sua palavra e oferece comunhão através de Jesus Cristo. Não há outra salvação, nem para os indivíduos, nem para as nações. E esta salvação é plena e gratuita. E este mensagem pode parecer impopular e pouco prático para alguns em la sociedade atual. Hablar de pecado, hablar de juízo de Deus, isso não llena a igreja. Muitos já deixaram de falar sobre o inferno, sobre o juízo de Deus, porque dizem que Deus é amor, que Deus não vai enviar a nadie para o inferno. Então, nós não podemos cambiar este mensagem. A igreja não tem a responsabilidade de corrigir tudo o que está mal no mundo, nem de satisfazer todas as necessidades, aunque temos motivações bíblicas para
hacer ambas cosas en el ámbito individual y también local. Mira, hermanos, yo creo que mencioné también que tanto yo como estos hermanos, autores de este libro, ¿cuál es la misión de la iglesia? Nosotros reconocemos que fuimos criados y salvados para hacermos las buenas obras que Dios había preparado de antemano para nosotros. Nosotros reconocemos eso, debemos hacer las buenas obras, pero hacer las buenas obras en detrimento o negligenciando la predicación del Evangelio, nosotros vamos a estar haciendo lo que cualquier otra institución humana puede hacer. Pero las otras instituciones humanas no pueden predicar el Evangelio. Esta es la tarea nuestra. Nuestra misión única, nuestra prioridad fundamental es que este mensaje del Evangelio sea proclamado para que nuestros vecinos y todas las naciones puedan saber que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer en Él tengan vida en su nombre. Yo estoy indo para el final y después podemos abrir un espacio para preguntas y comentarios. Y para finalizar, yo quiero leer la definición más larga aquí de la misión de la iglesia. Mira, los autores Kevin de Jong y Greg Gilbert definen la misión de la siguiente manera. La misión de la iglesia es ir al mundo y hacer discípulos, declarando el Evangelio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, reuniendo a estos discípulos en iglesias para que adoren y obedezcan a Jesucristo, ahora y en la eternidad y para la gloria de Dios Padre. Yo voy a repetir. La misión de la iglesia es ir al mundo y hacer discípulos, declarando el Evangelio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo y reuniendo a estos discípulos en iglesias para que adoren y obedezcan a Jesucristo, ahora y en la eternidad y para la gloria de Dios Padre. Ahora podemos hacer comentarios, hacer preguntas. Pastor, ¿podría repetirlo una vez más? Yo voy a hacer un comentario Ok, antes que ok. aquí me restrinja. La misión de la iglesia es ir al mundo y hacer discípulos y declarar. Declarando el Evangelio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo y reuniendo a estos discípulos en iglesias para que adoren y obedezcan a Jesucristo, ahora y en la eternidad para la gloria de Dios Padre. Si quiere, yo repito una vez más. Pastor, el comentario que yo quiero hacer es que anoche, precisamente, tengo un pariente que vive por aquí, vive a 2 calles de aquí. Es de los parientes que son por parte de padre. Entonces, ella es una sobrina segunda, porque es hija de una de mis primas. Entonces, publica en su estado de WhatsApp lo siguiente:
gran verdad. Era un enlace de un video, y el video era lo que decía, o sea, el video, más o menos como de 5 minutos, era un short que decía que no era importante congregarse, o sea, así mismo, porque nadie va a ganar la salvación por congregarse, que por lo tanto podemos dejar de asistir a la iglesia. O sea, en síntesis, eso es lo que decía el video. Yo me tomé la molestia de escuchar el video corto, y después que lo escuché como un 90%, que no lo terminé tampoco, le respondí a ella. Yo le respondí a ella lo siguiente: mira, el cristianismo presenta dos aspectos. Uno, que es individual, la vivencia individual, y otra que es la vivencia corporativa o en comunidad. Sí. Así se lo puse. Ahora yo le dije, bien es cierto que nadie gana la salvación por asistir a la iglesia, pero créeme que errores tan garrafales como los que tú estás poniendo se producen por no asistir a la iglesia. O sea, se lo puse así, no sé si le molestó, me imagino que sí, porque cuando ellos publican algo y yo respondo, normalmente ellos se molestan, y les comento, eso ha sido una de las razones por la cual cuando le hemos invitado acá no viene. ¿Por qué? Porque a lo mejor piensan que ustedes o los demás van a ser tan confrontadores como yo. Pero cuando uno predica el evangelio, uno se encuentra que hay gente que está tan apegada a asuntos de tipo material o en esta realidad física, que al final no quieren arrepentirse. Simplemente, o sea, el pecado de ellos es satisfacer necesidades de su carne, pues, o sea, vamos a ponerlo, sus deseos. No tienen precisamente ningún anhelo de ver la verdad, de descubrir la verdad y posteriormente responder a ella. Entonces, cuando usted decía al principio que hay algo peor que la muerte, ¿cómo era que decía? Algo peor que la muerte. Ajá. Y algo mejor que la prosperidad. Bueno, precisamente, o sea, me he dado cuenta que uno descubre eso. ¿Por qué? Uno le comparte el evangelio y la gente no quiere muchas veces que se le hable del juicio porque le tienen terror, o sea, yo no sé si consciente o inconscientemente, de que se van a esperar, o sea, van a encontrarse con algo horrible posteriormente. Pero tampoco quieren creer en el evangelio porque quieren supuestamente alcanzar la prosperidad que no sé, que está en esta vida, ¿no? Pero le hago el comentario porque anoche precisamente, o sea, ella pone ese estado, y yo, bueno, de mi hermandad, y le respondí. Pero sí, esa es la idea que tiene mucha gente, tristemente. Sí. Y bíblicamente, nosotros entendemos la necesidad de esta reunión como un cuerpo de Cristo, como una iglesia local. Porque aunque la salvación uno no gana, no alcanza por venir a la iglesia, pero las bendiciones espirituales y lo que Dios quiere hacer al moldear nuestra vida para que seamos semejantes a Cristo, lo hace en el cuerpo. Los mandamientos son mandamientos de mutualidad. Amai-vos uns a outros, perdonai-vos uns a outros. Entonces, mira, sí. E como uno vai cumprir a esses mandamentos se vive na vida, se pensa em viver a vida cristiana aislado do corpo? O sea, No, yo estaba diciendo que estaba con el punto de eso. Ajá. Sí, porque es que esa es la mentalidad General, actual, sí, de la individualidad. Yo Sí. soy un llanero solitario, yo hago mi vida lo que yo quiera, y Dios es relación. sí. Dios es una relación, no es ni que religión.
algo así que dice. Exactamente. Ahí está. No, y también en ese caso, digamos, porque el punto de vista correcto es que Cristo murió por un pueblo, no por individuos. No, exactamente. Él murió por un pueblo. Por su Entonces, ¿qué iglesia, pasa? sí. Segundo, estás rechazando los dones que Dios ha dado a los hombres. Porque primero, tú eres tu propio pastor. Y uno de los... sí, porque tú no estás bajo ninguna... No quieres someterte a ninguna autoridad. Tu autoridad eres tú. Entonces, no quieres ir a una iglesia porque no quieres someterte a una autoridad. No quieres ser juzgado. Cuando en realidad una de las características de la iglesia es también, como el discipulado, es también la disciplina. Ujú. Sí. Entonces también está rechazando todas esas cosas que Dios ha establecido que son necesarias para que su iglesia siga creciendo en santidad. Exactamente. Exactamente. Dígame. Yo puedo decirlo por experiencia. experiencia propia de que yo era una de las personas que yo pensaba en el individualismo también. Era no necesario organizarse o agruparse o congregarse. Pero siento que el creyente, en el momento que acepta a Jesucristo como su único salvador personal, su Señor, Rey y dueño de su vida, y que es sellado con el Espíritu Santo, Dios por medio de su Espíritu va a darle ese movimiento y avance a querer congregarse. Sea como sea, el Espíritu Santo tiene la capacidad y el poder necesario de parte de Dios de mover a esa persona y darle esa voluntad y esas ganas de querer congregarse con otros. No se va a sentir bien solo, no se va a sentir cómodo, se va a sentir... El Espíritu Santo le va a dar esa inquietud tan grande. Pueden pasar años, pueden pasar meses, pero siempre Dios va a querer va a darle esa incomodidad por medio del Espíritu. Se va a llegar a sentir la necesidad de querer llevar la carga de otra persona, va a sentir la necesidad de querer hablar del que lo cambió. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. Si es sellado y si realmente ha creído en Dios. Pero la persona que no realmente es sellada y no ha creído en Dios va a seguir siendo en el país. No, y es fácil caer en ese error cuando no hay un discipulado o no hay un discipulado correcto. Exacto. Porque, digamos, cualquier persona puede caer en ese error. Cualquier persona puede caer en ese error. Exacto. Porque yo recientemente cuando acepté a Cristo, yo no fui discipulado. Y yo fácilmente dejé de congregarme en la iglesia. Pero cualquier persona puede caer en ese error cuando no es discipulado correctamente o cuando no hay un discipulado detrás de esa persona. Exacto. Y a medida de, porque cuando Jesucristo estaba con los discípulos siempre permanecían juntos con él. Pero en el momento en que Jesucristo los dejó, él sabía la necesidad de enviar a un consolador para que ellos estuvieran juntos. Porque en el momento en que ese fue, inmediatamente la reacción humana en ellos fue esparcirse, separarse, uno por un lado, uno por el otro lado. Pero él sintió la necesidad, esa necesidad, que siento que es natural en el ser humano, de sentirse, se siente como que una seguridad como falsa cuando estás solo, pero realmente no es así. Exactamente. Andrés. Sí, casualmente yo también me había topado con un video así. Y en un comentario de ese mismo video, lo explica de personas así, con ese pensamiento es que muchas personas creen en los falsos maestros. Porque al no congregarse, al no recibir discipulado, caen en eso. Caen en malinterpretaciones, y se sigue esparciendo. Yo también caí en una de esas malinterpretaciones, ya hasta después que el señor César y aquí me explicaron el contexto, todo no hay que entender el porqué. Por ejemplo, el porqué las mujeres llevaban velo. ¿Por qué las mujeres no llevan velo actualmente? Si la Biblia lo dice en Corintios, ya explicaron el porqué. Y incluso también es normal, o sea,
ir con alguien que te ayude a entender. No por nada Felipe ayudó al eunuco con el Isaías 25, ¿verdad? Isaías 25. Furia, te felicito. Ah, sí. Sería 55. Ah, 55. Sí. Mira, para uno que no quiere congregarse hay siempre una disculpa, ¿no? Pero la hermana quería comentar algo. Ahora hablando del hermano José que dice que un mal discipulado daña muchísimo, hace mucho daño. Exacto. Yo tengo una vecina, voy a hablar un poquito de ella. Ella yo tengo 1 año, 2 años de estar viendo con ella, ella me para cuando ella no quiere, pero ella sí quiere que yo le escuche. Y ayer le puse el stop. El stop. El stop. Yo le dije, tú no congregas, tú no esperes nada. Bueno, nosotros no podemos ser cristianos solitarios. Nosotros necesitamos, yo le dije, usted casi está ciego, y yo tengo una enfermedad. ¿Cómo nosotros nos apoyamos? Orando, nos apoyamos, conversando, nos apoyamos estando juntos. Así no, así mismo la vida es brillante también. Usted ya me carga y me carga así en la iglesia, pero usted no puede ser. Usted está buscando prosperidad. Yo no le digo prosperidad, usted está buscando tu bien. Bienestar. Si Dios no te la quiere dar, no te la va a dar. Y pino solita aquí en la casa. De verdad, yo fui ayer, fui a apretarle la olla, pero al mismo yo no lo quiero. Se lo digo. Yo te quiero esperar, yo quiero esperar. Eso ha sido, porque ayer le puse esto. Todo porque verdaderamente le puse que ella solamente me escuchó. Entonces la mamá, la abuelita, que yo quiero aprovechar que tiene 90 años, esta semana para ir a ver si le hablo del Señor, pero cualquier rato te va, entonces no hace. No, Sí. no. Sí. Y de hecho, una iglesia sana hay que esforzarse por discipular a cada uno que vai se acercando a la iglesia para que crezca de una manera saludable, entendiendo lo que nosotros creemos y entendiendo lo que dice la Biblia. En esa misma casa, hace unos días atrás que yo fui, el hijo de la señora, usted es creyente, le dice al sobrino, dice, usted es ministro. Y yo me quedé, dice, yo le digo, ¿a ver qué? Yo le digo así, mira, porque toca batería. Entonces era ministro. Así que ese niño le hace una veña en la casa, porque van a la iglesia. Mi esposa ha tratado de hablar con él, pero él y así va. Por eso debemos orar constantemente por aquellos que estamos compartiendo del Evangelio, por aquellos que estamos discipulando. Porque parte en esta tarea es responsabilidad nuestra y otra parte es lo que hace el Espíritu Santo en el corazón de uno. ¿Sí? Entonces, mira, concluimos una serie sobre la misión de la iglesia y voy a empezar una nueva serie de estudios bíblicos. Esta serie debe tratar bíblica y teológicamente el tema de hombre y mujer los creó. O sea, vamos a tratar de exponer bíblicamente la doctrina del ser humano. Entonces, pido desde ya que ore por este tema y que Dios traiga a las personas que puedan estar con nosotros aquí para escuchar de lo que dice la palabra de Dios acerca de este tema. Hay un autor que me gusta mucho, y ha escrito un libro sobre antropología bíblica. Y en este libro mencionó que a unos años atrás el tema, el enfoque o el punto donde la iglesia tenía más necesidad de estar atenta tenía que ver con la salvación. Después el tema de enfoque pasó a ser otro por cuenta de las circunstancias de la época. Pero en el libro ese autor menciona que el tema
hoje, da sociedade de maneira geral, toca esse tema de homem e mulher. E por isso, eu puse delante de Deus apresentar esse tema de homem e mulher os criou, e considerando também, em um determinado momento, o tema de debate atual. E como nós, como igreja, devemos estar listos e compreender bem esse tema para ajudar outras pessoas a que compreendam a falácia que é esta ideologia de gênero. Então, é um tema que creio que vamos ser muito bendecidos por Deus, porque vamos estar mirando sua palavra, do que Ele estabelece. E que, aunque a sociedade está lejos, afastada de Deus, necessitamos estar listos para contestar perguntas, para orientar pessoas, às vezes amigos com quem trabalhamos, pessoas na família que lutam, peleiam contra estes temas todos e não têm onde firmar-se. Então, vamos orar por isso. Vamos orar e concluir a escola dominical e prepararmos para o culto. Graças, Senhor, por esse tempo e por esse tema tão precioso que é o tema da missão da igreja. Ajuda-nos a seguir profundizando em outras oportunidades. Temas específicos que todavia necessitamos compreender bem para seguirmos enfocados em la missão de ser discípulos, de predicar o Evangelho, de bautizar os creyentes, de estabelecer igrejas e de preparar adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor, yo creo que el grave problema de la iglesia, bueno, cuando digo la iglesia me refiero a todo el cristianismo en general, es tratar de contextualizar